Hey, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee aquí en esta tardecita. Bueno, ya estamos entrando en la noche, estamos acá desde el norte de Houston. A los que nos ven en cualquier lugar del planeta Tierra, les tengo una información extraordinaria. Estamos en los últimos días, sabemos muy bien que el mundo está literalmente estremeciéndose cada hora. Ya no es cuestión de cada mes, cada año, cada semana. Esto es cada hora que hay un evento increíble que está sacudiendo a la humanidad. Yo tengo años diciéndole a mis amigos que me ven en todo el planeta Tierra que Israel siempre ha sido, es y siempre será el reloj profético de Dios. Cuando digo esto, queremos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo dentro del calendario profético. Tenemos que mirar la pequeña nación de Israel. Israel será muy pequeña, es el ombligo de la tierra, el Medio Oriente, pero todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la pequeña nación de Israel. Me acompaña un gran amigo, un tremendo siervo del Señor, un pastor que Dios ha levantado con una gran iglesia, Sendero de la Cruz, bendecida, poderosa, llena del Espíritu Santo. Pastor Ricardo, que Dios te bendiga en esta preciosa tarde, aquí desde el norte. Estamos en los Woodlands acá. Amén, sí. Estamos en el norte de Houston. Pastor Ricardo, yo sé que Dios está haciendo cosas tremendas. Bueno, este fin de semana la campaña fue extraordinaria, ¿sabes? Amén, así es, gloria a Dios. Hubo un derramamiento extraordinario en Sendero de la Cruz, casa llena, muchos corazones tocados y la confirmación del Espíritu Santo de verdad. Amén, gloria a Dios. Y Pastor Ricardo, yo sé que tú eres una persona también conocedor de profecías, maestro de Biblia. En el día de hoy hubo una amenaza, literalmente, de parte de Rusia hacia la pequeña nación de Israel. Cuando nosotros miramos esta amenaza, y en un momento voy a dar los detalles por qué hay amenaza, sabemos muy bien que contra Israel viene a mi mente la profecía de Ezequiel. Acuérdese, Gog y Magog, la tierra y el hombre. Eventualmente Rusia atacará a Israel. Todo esto está sucediendo hoy. Amenaza. Rusia amenaza a Israel. ¿Qué piensa, Pastor Ricardo? Amén. El cumplimiento de las profecías lo estamos viendo diariamente, hermanos. Ya no es cada año, ya no es de vez en cuando que a veces mirábamos señales. Hoy las estamos viendo diariamente. Añadido a las señales de las guerras, rumores de guerras, está las enfermedades, las pestes, los terremotos. Y ahora vemos esta noticia de esa amenaza de el país que la Biblia literalmente en Ezequiel capítulo 38 y 39 habla de Gog y Magog. Amén. Y sobre todo, una amenaza no contra cualquier país, sino contra el pueblo de Dios, la nación escogida de Dios, la nación que viene de la simiente de Abraham, que Dios dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, cuando le prometió a Abraham. Y le dijo el Señor: al que te maldiga, yo lo maldeciré, pero al que te bendiga, yo lo bendeciré. Entonces, no es cualquier cosa, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos apocalípticos, de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, ¿verdad? Esa parte que señala Mateo 24, donde el Señor Jesucristo dijo: porque oiréis de guerras y rumores de guerras, exactamente lo que está pasando ahorita, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Obviamente que tenemos que mirar hacia las Escrituras y darnos cuenta que estamos a las puertas de un acontecimiento mundial. Estamos al peligro o al borde de una tercera guerra mundial también, hermano, pero sobre todo nosotros los creyentes. Esto está encima, pastor, esto ya está encima. Amén. La gente no lo cree, la gente hoy en día como que está viviendo en un mundo fantasioso. Déjeme decirle lo que está pasando. En los últimos 2 días hubieron explosiones en Irán. Literalmente drones cayeron sobre bases militares donde se encuentra literalmente la Guardia Revolucionaria. Estamos hablando de drones, y qué interesante, qué irónico que los drones que Irán ha estado enviando a Rusia para que Rusia use en Ucrania, ahora drones cayeron sobre Irán, literalmente reventando depósitos de misiles y de cohetes. Ahora muchos en el mundo están apuntando a que los drones vinieron directamente de Estados Unidos o Israel, o Estados Unidos e Israel, porque recuerde que hoy estamos a lunes, y lunes estamos hoy en día a que 30 de enero, pero sabemos muy bien que la semana pasada, de lunes a viernes, hubo una operación histórica militar, hubo un ejercicio histórico donde tanto Estados Unidos como Israel participaron con 140 aviones, con buques de guerra, fragatas del océano, con submarinos, helicópteros Blackhawks, y hicieron incluso un simulacro de atacar las facilidades nucleares de Irán dentro literalmente
o sea, en Irán, y ahora mismo estamos viendo que enseguida, ni siquiera pasaron 24 horas después, y ya estaban, por ejemplo, cayendo los drones, estaban destruyendo depósitos de misiles. Así que no cabe duda de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo extraordinario. Irán es la antigua Persia, Rusia, Gog y Magog, Israel es la niña de los ojos de Dios y es el reloj profético y todos los eventos que están pasando. Ahora, cuando vemos hoy, y esto sí es serio, que Putin amenaza a Israel, estaremos más cerca que nunca de toda esta profecía. Aleluya, hermanos. Obviamente que sí, amados hermanos. Obviamente que sí, porque recuerde que en Mateo 24, después de que el Señor menciona todas las señales, incluyendo las guerras y los rumores de guerras, Él empieza a dar ejemplos a través de parábolas. Y una de las parábolas que Él usa es la parábola de las 10 vírgenes. Y en esas 10 vírgenes, acuérdense que había, usted sabe muy bien que había 5 prudentes y 5 sensatas. Las insensatas, dice la palabra del Señor, que todas, en sí las 10, dice, cabecearon y durmieron. Como está la iglesia. Eso representa, acuérdense también, el estado espiritual de la iglesia que está dormida, porque decía nuestro hermano Gary ahorita que la gente o el mundo, y sobre todo los cristianos, la iglesia, como que está adormecida, como que ni siquiera sabe lo que está pasando y no entiende las señales de los tiempos, como les dijo Jesús a los fariseos. Saben discernir cuando viene lluvia, si está nublado, si el cielo ven nubes, ven a revuelos, dicen viene lluvia, pero ustedes no saben discernir las señales de los tiempos. Igualmente la generación en la que estamos viviendo, sobre todo los cristianos, no saben discernir que estas señales, que estos acontecimientos que están, estas amenazas de guerra que involucran a esos países como Rusia, Israel, Estados Unidos, amados hermanos, son señales de la venida del Señor. Hay que tener un poco más de discernimiento, visión espiritual, entender que la venida del Señor se acerca, porque eso es lo que está en el reloj de Dios. Antes de que estalle una tercera guerra, un conflicto mundial, hermano, acuérdese, antes de que venga esto, podemos creer nosotros los cristianos que antes que eso suceda, la iglesia será arrebatada al cielo. Aleluya. Amén. Los próximos días serán difíciles, yo le dije a ustedes en la mañana muy temprano, y en los últimos 2-3 días hemos estado compartiendo que las profecías están aceleradamente cumpliéndose, y estamos mirando todo lo que sucede encaja perfectamente bien en el cuadro escatológico. Rusia, Gog y Magog, China, los reyes del oriente, Irán, la antigua Persia, bombazos, y ahora mismo hay muchos que están en el mundo diciendo que nunca habíamos estado tan cerca de la detonación del primer arma nuclear. Incluso uno de los grandes líderes europeos hace unas 2-3 semanas atrás dijo literalmente que en este momento estamos en la víspera de ver un evento tan catastrófico que literalmente podrían desaparecer 5 billones de seres humanos. Estamos hablando de 2/3 partes de la humanidad, somos 8 billones de seres humanos. Amigo, tenemos hoy que buscar al Señor con más ganas que nunca. De nuevo, si apenas te estás conectando conmigo, mis amigos de México, Centro, Sudamérica, de cualquier lugar del mundo, Rusia acaba de amenazar a Israel. Y ha sido una amenaza no directa, indirecta, como diciendo, it's called a veiled, o sea, threat, es una amenaza diciendo, cuidado con lo que estás haciendo porque estamos mirando que no estamos de acuerdo, y hay muchas cuestiones que podrían ser literalmente iniciadas, sobre todo relaciones diplomáticas. Si se quebrantan, Rusia entonces ya no se va a hacer de la vista gorda para que Israel ataque los depósitos en Siria. Mucho está pasando, mucho está en juego, y todo esto acelera el tiempo que Cristo viene ya pronto. A ver, hermanos, hace unos días, yo creo hace 2-3 días atrás, hablábamos con nuestro hermano Gary, igualmente aquí a través de las plataformas sociales, nos comentábamos del consejo o la alarma que emitía la OMS acerca de hacia los gobiernos en todo el mundo que se prepararan con material, con medicinas, con cosas para poder defenderse o para poder librarse de una probable catástrofe nuclear, ¿verdad? De radiaciones y aparte esto es un anuncio emitido por la Organización Mundial de la Salud, la misma organización que proclamó, obviamente, que anunció la pandemia y que proclamó también la cuarentena a nivel mundial en todos los países. Obviamente que cada país estaba teniendo sus propias restricciones, pero igualmente hoy en día la OMS emitió esa alarma de que los países deben de estar preparados debido a las grandes tensiones que hay, a la gran tensión que hay entre Rusia, obviamente, y Ucrania a causa de lo que ellos tomaron como una provocación
equivocación de que Estados Unidos y los países de la OTAN están proveyendo tanques de guerra al país de Ucrania. Ahora estamos viendo la reacción también de Rusia, ya no nada más en contra, ¿verdad?, de Ucrania o de los países que han provisto esos tanques, sino ahora en contra también de Israel, algo que es todavía más significativo. Y esto es profético también. Amén, así es, amados hermanos. Entonces, esto es algo serio, esto es algo que debemos de tomar en cuenta nosotros los creyentes y recordarnos que no nos suceda como esas vírgenes que se quedaron dormidas en medio de todas las señales, porque Jesús usó esa parábola para advertirnos que estemos alertas y nuestras lámparas llenas de aceite, porque de repente puede venir el esposo, sonar la trompeta, hermano, y aquellos que están apercibidos se van a ir con el Señor, pero los que están dormidos y quieran prepararse en ese momento, será demasiado tarde. Regresaron las vírgenes con su aceite, pero la puerta se había cerrado y les dijo el Señor: apartados de mí, no los conozco. Obradores de Amén. Y la puerta se había cerrado, hermanos. Hay que prepararnos, hay que estar listos para el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Amén. Pastor Ricardo, qué bueno que tocaste el punto, porque hace 2 días o 3 días atrás la OMS, Organización Mundial de Salud, que trabaja bajo la tutela de las Naciones Unidas, dijeron a los países que tienen que almacenar, por ejemplo, EPP, que es equipo personal protectivo, tabletas de potasio, antibióticos, medicinas con el dolor, etcétera, y sobre todo los efectos radiológicos o de radiación que podrían afectar. En Nueva York el año pasado lanzaron un video donde preparan a la comunidad, a la población, de los efectos de la radiación, y que la gente corran y se escondan en los edificios. Ahora mismo hay una gran tensión, hay un miedo. La gente piensa que esto es broma, pero cuando miramos que Rusia tiene 6.500 bombas nucleares y que las opciones se le acabaron a Putin, ¿qué otra opción le queda? ¿Qué es lo que va a hacer? Esta mañana tenemos información de que Putin se prepara para llevar a la frontera de Ucrania 200.000 tropas nuevas. Ya murieron 130.000 rusos, soldados, y ahora ¿cuánto más? ¿Qué es lo que va a hacer? Hay submarinos con capacidad nuclear que están viajando en el Atlántico, y dijeron los que están en el Kremlin, que están juntamente con Putin, que piensan ponerse como a 100 millas de la costa de Washington, la capital americana, para amenazar a Estados Unidos. ¿Sabe que yo decía esta mañana, Pastor Ricardo? Usted puede también agregar y puede también ayudarnos. ¿Sabe que la guerra ya no es con Ucrania? Rusia está ya en guerra con la Unión Europea. Le voy a decir por qué, se lo voy a probar ahora. Porque Eslovaquia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y muchos países más están mandando tanques, artillería, armamento a Ucrania. Pero también la situación es que están usando el territorio de Ucrania para la guerra entre Rusia, Unión Europea y Estados Unidos. Son ellos los que están en guerra, Estados Unidos y Rusia. Falta nada más que vengan los cocolazos directamente de un país a otro. Amigos, preparémonos que algo está pasando. Aleluya, hermanos, las señales son reales, las señales son eminentes y no van a menguar, van a ir en aumento cada día más, porque el Señor Jesucristo dijo: porque esto será el principio de dolores. Cuando ustedes vean que una nación se levanta contra otra nación, cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de hambres, de pestilencias como la que estamos todavía teniendo las secuelas de esta terrible pandemia a nivel mundial que literalmente quitó la vida de millones de personas en el mundo entero. Ahora estamos viviendo esta amenaza de una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Esto es algo serio. Los noticieros en el mundo entero están advirtiendo de eso, y el momento que una organización como la organización, ¿verdad?, de la Mundial de la Salud emite ese tipo de advertencias o ese tipo de consejos o hacia los gobiernos en todo el mundo, que las naciones se preparen para un peligro, para una probable guerra nuclear, para que tengan al alcance de la mano los ciudadanos, las personas comunes, ese tipo de medicamentos, ese tipo de equipo protector para radiación y contra todos esos tipos de armamentos que existen hoy en día. Eso es algo significativo que nosotros debemos tomar en cuenta como creyentes, como la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo tiene, hermano, una voz de autoridad. Somos representantes aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Debemos estar también, nuestra voz, nuestra opinión, nuestro discernimiento a través de las Escrituras es muy importante. ¿Por qué? Porque somos la voz de Dios aquí en la tierra. Somos los encargados de proclamar la verdad de Jesucristo. Los ángeles no pueden predicar la palabra de Dios. Acuérdese, cuando Dios le dijo a Pedro que fuera a predicar en la casa de Cornelio, ¿por qué no mandó un ángel? Mandó a Pedro. Somos nosotros, la iglesia, ahora los que tenemos que
predicar. Por eso a través de esta plataforma estamos anunciando, ¿verdad?, que nosotros los cristianos, como la iglesia de Jesucristo, debemos tener ese discernimiento suficiente para decirle al mundo: estamos viviendo los últimos tiempos. Están las señales de que Jesucristo pronto vendrá por su iglesia, como Él lo prometió en Juan 14, versículos 1 al 3. Y hay dos cosas tremendas, Pastor Ricardo. Uno de los grandes comentaristas y hombres más serios de la televisión americana, se llama Tucker Carlson, que sale en Fox News, dijo hace unos 4 o 5 días atrás que esto es una locura, que lo más tremendo es que hay millones de personas que no se han percibido ni se percatan del peligro que estamos viviendo. Él dice que mucha gente vive como si no pasara nada, sin darse cuenta de que vivimos frente a una amenaza que podría literalmente eliminar millones de seres humanos. La otra cosa es la iglesia de Jesucristo, que vive también como entumecida, como que no se da cuenta. Amigo, hermano, donde quiera que tú estás viéndonos en este momento, estamos en la recta final. No estamos asustando a nadie, no es nuestra intención sensacionalizar tampoco la noticia. Te estamos entregando tal y como está pasando. Esto está corroborado, confirmado. Hubo una amenaza hoy, Putin amenaza a Israel, esto es serio, a raíz de que Israel, dicen, y algunos periódicos en Arabia Saudita, otros países africanos, que Israel está detrás de los drones juntamente con Estados Unidos para atacar a Irán, y como Rusia es la madre protectora de Irán, en este momento esto es lo que se está desarrollando. Amén, amados hermanos, esto es importante. Imagínense que ese periodista, apellido Tucker, imagínate que esa persona que no es un creyente, que está diciendo que la gente misma, la gente que no es cristiana, está como desconectada, olvidada, indiferente a eso, no se da cuenta de eso. Cuanto más la iglesia también está totalmente desconectada. Los que debemos tener un discernimiento más grande, estamos totalmente así. Pero Jesucristo lo dijo, porque la venida por la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La gente andará comprando, vendiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento. En otras palabras, lo que Jesucristo dijo, la gente va a andar desapercibida, completamente en su mundo, olvidada, sin tomar en cuenta las señales y las advertencias que viene juicio a la tierra. Eso es importante. Al ver a aquella gente que Noé estaba construyendo aquella arca enorme, eso era algo que llamaba mucho la atención, sobre todo porque en ese tiempo nomás caía una brisa sobre la tierra y que hacía germinar la hierba y crecer las flores del campo, pero ni siquiera estaba la arca de Noé cerca del mar. Entonces eso llamaba poderosamente la atención de la gente, pero la gente seguía en su vida, seguía en su mundo, en su vida, indiferente, como dice la Biblia, como dijo Jesús, casándose, dándose en casamiento, en diversiones, en placeres, en pecado. Y así está la gente en el día de hoy. Aunque vieron que vino una pandemia, la gente decía: ay, ahora que se acabe ya esta enfermedad, vamos a ir todos a la iglesia. Y no es cierto, la gente no regresó a la iglesia, al contrario, muchos nunca regresaron, y era un llamado de Dios. Ahora estamos viendo esas otras señales que advierten que estamos en el peligro eminente de una guerra nuclear. La gente igual es diferente en sus vidas, olvidados de Dios, no van a la iglesia, no buscan al Señor. Los mismos cristianos, no nada más los inconversos, los cristianos. Señal poderosa, es una señal tremenda, hermano. Despiértate, dice la palabra, ¿no, pastor? ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Romanos? La noche está avanzada y se acerca el día. Dice en la palabra del Señor: desochemos pues las obras de la carne y vistámonos con las armas de Dios, con el poder de Dios. Llenémonos de Dios, hermano. Despierta, iglesia, porque la palabra del Señor dice que es la hora de levantarnos ya del sueño, porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo se acerca, iglesia, hermano, que estás por ahí, que te estás apartando de Dios. Son señales, y estas transmisiones, este llamado que Dios te hace a través de estos inútiles siervos que estamos hablando contigo, es la voz de Dios diciéndote: vuelve a mí, porque después va a ser muy tarde. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, mis amados hermanos. Qué palabra poderosa, Pastor Ricardo. Qué bendición. Los que nos están viendo en las 4 esquinas del mundo, Rusia amenaza actual hoy, en el día de hoy, a Israel. Hay muchas cosas que están pasando, están en la plataforma internacional. Estaremos con ustedes constantemente comunicando lo que está pasando. Aquí desde el norte de Houston, en los Woodlands, el Pastor Ricardo Ramírez y un servidor, el evangelista Galí, acordándote que Cristo viene pronto. Maranata, Dios te bendiga. Shalom, shalom.